Guiones y guionistas, capítulo 399. Hoy contesto vuestras preguntas sobre el mundo del guión y entre ellos vamos a hablar de una sobre el derecho a la intimidad, el derecho a la propia imagen y otra sobre los derechos de autor de los concursos, entre otras. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y Guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones y en el que el guionista es el rey y la guionista la reina. Yo soy David Esteban Cubero, vuestro anfitrión, y cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del íntimo mundo de los guionistas y el imaginado arte de los guiones. Hoy volvemos a vuestras preguntas y contestamos varias preguntas, ¿no? Entre ellas una sobre el derecho de la intimidad de un guión, ¿no? Y el derecho a la propia imagen y otra sobre los derechos de autor de los programas de entretenimiento, ¿no? Televisivos, ¿no? Entre ellos concursos, realities u otros. Bueno, ya sabéis que me podéis enviar todas vuestras dudas sobre el mundo del guión por cualquiera de los canales disponibles, que son, bueno, pues todas las redes sociales o a la propia web, LinkedIn, bueno, como queráis. Y antes de contestar las preguntas, recordaros que en la plataforma de cursos de guión.com podéis aprender todo lo necesario para escribir guiones, convertiros en guionistas. Está repleta de cursos de guión y dentro de poco, ya os avisaré el mes que viene, se va a convertir en una plataforma no solo para aprender a escribir guiones, no solo de cursos, no solo de formación, sino también de comunidad. Vamos a crear una comunidad en la cual, bueno, pues los guionistas vamos a poder contactar entre nosotros, va a haber salas de Writers Room donde, bueno, pues haremos conexión en vídeo, podemos hablar, preguntas, contarnos las historias unos a otros para poder ayudarnos. Bueno, tengo muchas ideas que ya os las iré avanzando poco a poco, pero vamos, que este va a ser un gran abril. Y respecto al curso que estamos subiendo hoy a la plataforma, que es el curso de análisis de capítulo piloto de serie, hoy vamos a subir el capítulo piloto de Breaking Bad. Ya sabéis que, bueno, hemos visto episodios como el de Stranger Things, Gambito de Dama, vamos a ver La Casa de Papel, Lupin, bueno, muchas. Es importante a la hora de crear una serie, además de la Biblia, crear un buen guión de capítulo piloto, ¿no? Es algo que, bueno, en muchos procesos de venta de la serie te van a pedir el guión del piloto, ¿no? Para ver un poco cómo es el tono. Bueno, pues es importante estudiar a los grandes pilotos de la historia para poder aprender de ellos. Y recordamos, hoy hablamos del piloto de Breaking Bad. Y ahora sí nos vamos con vuestras preguntas. La primera me la hace Mar, llegó vía web y dice: Hola David Esteban, estoy haciendo el curso de concursos y tengo una duda al respecto. He oído que los concursos no generan derechos de autor para los guionistas. ¿Es cierto? ¿Pero será hacer las tarjetas o guión de cada programa? Pero si vendes un concurso y este se hace popular o viral y se vende a otros países o plataformas o cadenas, eso tiene que tener los derechos para el guionista que creó la idea y el guión del concurso, ¿no? ¿O cómo funciona el tema de derechos de autor? Y luego me dice: también me gustaría sugerir el curso de preguntas o pruebas para un concurso, puesto que tengo uno en mente, y algún ejemplo más de cómo se plasma en un guión, aunque no sea unificado el criterio, las pruebas, retos, ya que no me ha quedado muy claro. Y a modo de sugerencia también un curso de reality show a fondo. Gracias, un saludo, Mar. Muchas gracias a ti, Mar, por estar suscrita a la plataforma y por tus preguntas. Bueno, lo primero, dejar una cosa clara. Una cosa son los derechos de autor y otra cosa son los porcentajes que se acuerden por la venta de un formato. Respecto a los derechos de autor, que son los derechos que va a cobrar la sociedad gestora de guionistas, puede ser la SGAE, puede ser Dama, dependiendo del país que sea una u otra, bueno, pues los concursos o los reality shows no crean derechos de autor. Como bien decías tú, por las preguntas que tú escribas, por las pruebas, por los testimonios, o sea, por las presentaciones que hagas, todo eso no va a generar derechos de autor, con lo cual, pues la SGAE o Dama no va a cobrárselo a la cadena y ese dinero no te va a llegar a ti nunca. A menos que dentro de ese concurso haya sketch de ficción, que los sketches de ficción
si cobran, ¿no? Ya sean dentro de un magazine, con un magazine pasa igual. En un magazine, si tú haces un magazine con entrevistas, actuaciones musicales, sketches de humor, cosas de estas, solamente te generarían derechos los sketches de humor, o si haces un monólogo cómico, ¿no? El monólogo típico de los late night, eso también te genera. O sea, hay algunos elementos que tienen que ver con la ficción que eso sí te genera derechos. Con lo cual, si tú, por ejemplo, haces un concurso, como, no sé si recordarás, el Club de Flo, es un concurso que se hizo en España que era un talent show de monólogos, de humor, de cómicos, ¿no? Pues ahí los monólogos sí que tienen derechos de autor, con lo cual tú estás generando un concurso que eso si luego lo registras, bueno, pues te van a generar derechos de autor por esos monólogos, por esos sketches, por esas piecitas. Eso es lo que puedes declarar y te va a generar derechos de autor. Muy bien, eso en cuanto a los derechos de autor. Pero otra cosa es la creación de un formato. Si tú creas un formato, tú, cuando se lo vendas a la productora, vas a llegar a un acuerdo. Es ahí donde tú tienes que acordar en ese contrato la forma de remuneración, que puede ser un dinero, venga va, te hago este formato por tanto dinero, y además para cobrar un tanto por ciento de, por ejemplo, los beneficios de ventas del formato a otro país. Y tú dices, venga, genero, me pagas un 3% de la venta a otros países. Llegas a ese acuerdo, por ejemplo, te he dicho un número, y entonces, claro, cuando ellos vendan a otros países, pues ellos a lo mejor les dicen, venga, te vendo este formato y del presupuesto, por venderlo, me tienes que pagar a la productora un 10%. ¿No? Ese es el acuerdo que llegan. Entonces, un 3% de ese dinero te llega a ti como autora del formato. Pero eso es otra cosa. Eso, bueno, tú una vez que creas el programa tienes unos derechos de explotación, ¿no? De todo esto también, por ejemplo, habló en el curso de contratos que estamos empezando ahora, ¿no? Bueno, pues tú generas unos derechos de explotación y bueno, tú eso es lo que le vas a vender a la productora y te tienes que quedar con un tanto por ciento por hacer ese programa. Tú a lo mejor llegas al acuerdo de la productora y decir, venga, va, te lo dejo por poco dinero, pero luego me llevo un tanto por ciento del presupuesto de cada uno de los de cada uno de los programas que hagas, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ahí tú vas a ganar, si tiene poca éxito, pues ganarás poco, pero si de repente se repite mucho, puedes ganar dinero. Y luego lo que tienes que intentar es eso, vender el formato a otros países, intentar quedarte con un tanto por ciento, porque claro, pues lo dicho, si no funciona no pasa nada, pero si de repente pues el programa funciona muy bien, es un pelotazo y se vende a muchos países, a ti te va a venir un rédito de cada uno, o sea, de la venta de ese formato. Pero eso va por los derechos de explotación, no por los derechos de autor, que es lo que cobramos los guionistas, los músicos y los directores, por las GAE, por DAMA, por otro tipo de sociedades. Por eso, bueno, espero que os haya quedado más o menos clara la diferencia entre los dos. Y bueno, y sobre los cursos de reality, de guión, me parece genial, sí, yo me encantaría hacerlo. Bueno, yo en la zona de votaciones de cursos hay varios y creo que hay uno de realities, con lo cual, bueno, los que estéis interesados, ahí sabéis que podéis proponer cursos, podéis votarlos y yo los más votados son los que hago, con lo cual, si hay interés, yo encantado de la vida. Segunda pregunta que me llega y por supuesto, Mar, mucha suerte con el proyecto y nada, si consigues alguna vez vender algún formato de esos, me lo cuentas y te vienes aquí al podcast y nos cuentas cómo ha sido el proceso. Segunda pregunta, la hizo Diego y llegó por LinkedIn y dice, buenas tardes David, ¿podrías contarnos en un vídeo las posibles plataformas donde presentar sinopsis o partes fragmentadas de guión? Claro, cuando me hizo esta pregunta, yo pensé, al decirme plataformas, yo creí que se refería a plataformas de series, ¿no? Tipo Netflix. Entonces yo le contesté, en las plataformas no reciben sinopsis, que yo sepa, sino que tienes que ir de la mano de una productora en el proyecto, ¿no? Bueno, más o menos como yo le hablaba pensando que era eso. Y él me aclaró, ¿no? Diego me aclaró, no, me refería a plataformas Teach que no sean OTT ni estén necesariamente dentro de la industria del cine y televisión, como por ejemplo Film Market Hub. ¿Por casualidad te suena alguna otra? Claro, se refiere a plataformas donde tú subes tus guiones o extractos del guión para poder venderlo, no plataformas de emisión de programas, de formatos, de series, de películas. Bueno, yo lo primero recordar que sobre Film Market Hub le hice una entrevista a la fundadora, a Andrea Giannone. Bueno, os dejo un link por si acaso lo habéis escuchado, porque bueno, es muy muy interesante y nos cuentan en qué consiste toda la plataforma, ¿no? Bueno, yo en español, Filmmaker Hub es la única plataforma que conozco donde tú puedes subir tu proyecto, tu serie o tu película, ¿no? Y bueno, hay una serie de encuentros con productores, hay concursos y es una buena oportunidad de
de mover nuestro proyecto, de ver si funciona, es decir, de testarlo, también de que obviamente interesados, productores, cadenas, pues se interesen por él y el proyecto pueda crecer, podamos desarrollarlo, incluso producirlo. En inglés hay varios sitios, ¿no? Está, por ejemplo, virtualpitchfest.com, ¿no? Y Inktip. Os voy a dejar de todas formas un enlace en las notas del programa, lo podéis ver aquí en la web, vais al podcast número 399 y ahí veréis los links. Bueno, en este tipo de plataformas lo que hace es una presentación escrita, ¿no? Es un poco lo que tú dices directamente a los productores, ¿no? Tú ahí presentas tus proyectos de una forma escrita. Luego hay otros sitios como Stage 32 Happy Writers, ¿no? Pues ponéis Stage 32 Happy Writers, no sé si .com, creo que si lo encontraréis, y Roadmap Writers, que este tipo de plataformas lo que te permiten es reunirte personalmente a través de Skype o de Zoom con productores, ¿no? Casi todas tienen un fee, pues tenéis una suscripción, que de eso viven, ¿no? Una pequeña suscripción, también como FilmMaker Hub, y eso te da la oportunidad. Claro, estas son, obviamente, plataformas en inglés, con lo cual vais a tener que conocer el idioma para seguir comunicándose y poder pitchear vuestro proyecto. Porque no hay que olvidarse que cuando elegimos uno de estos sitios o otro tipo de servicio, el propósito final es obligar a un productor a solicitar tu guión. Ese es tu objetivo final y todo ese éxito va a depender un poco pues del título, del logline, de la sinopsis, de la biografía. Bueno, de todo esto también hablo un poco en el libro que estoy escribiendo, ¿no? No os digo todavía el título, lo mantengo en secreto, pero bueno, ya os contaré el título, la portada y todo. Pero bueno, sí que os digo que va de cómo convertirse en guionista. Y bueno, ahora de momento estoy en la reescritura, ahora y el mes de abril, y mi objetivo es sacarlo en mayo. O sea que, bueno, ya os avisaré si interesa, porque está centrado un poco en eso, ¿no? En no cómo escribir el guión, que bueno, ya hay muchos manuales y muy buenos, sino en cómo convertirte en guionista. En todo lo demás, ¿no? Que es que realmente parte del trabajo de un guionista. No solamente escribir, sino saber, pues eso, relacionarse y vender el guión para que eso llegue a algún sitio. Diego me hacía otra pregunta, me decía, ¿podría incurrir en tu opinión que los laboratorios o residencias de guión como el de Isla Ventura, que por cierto también hice entrevista a su organizadora, el de Radio Televisión Española, el de Screen de la ECAM o la SGAE, permitieran subir parte de los guiones a una aplicación web? Bueno, pues podría ocurrir, obviamente, claro que sí. Eso depende un poco de la estrategia de cada uno de los laboratorios. Ellos, lo que pasa es que, claro, normalmente este tipo de laboratorios tienen ya su propia estrategia que funciona con una especie de recepción, ¿no? De los proyectos, ellos ya seleccionan a cuáles ayudan a desarrollar. Y luego esos que ellos ayudan a desarrollar, bueno, pues tienen sus propios canales, ¿no? Tienen sus propios eventos de pitching de sus proyectos, ¿no? Por ejemplo, en La Aventura nos contaban cómo, bueno, pues llevan allí gente de cadena, de productoras, tal, y se les pichean los propios proyectos. El Steam de la ECAM igual, también te ayuda a desarrollar y a venderlo. Bueno, ellos tienen sus propios canales. No sé si poner un cachito del guión en su web, bueno, pues a ellos les podría interesar o no, porque ellos a fin y al cabo lo que hacen es, como eligen muy poquitos, con eso se focalizan como para que directamente consigan pichear ante los interesados. Entonces, bueno, pues poner un cachito del guión pues tampoco les, no sé, como que tampoco les aportaría mucho, ¿no? Porque ellos, bueno, porque claro, eso a fin y al cabo está ahí como para que alguien que vaya navegando por la web lo encuentre, ¿no? Y entonces es mucho más interesante, obviamente, tener a las personas para poder pichear delante de ellos, ¿no? Y luego, claro, ellos publicitan mucho sus éxitos. En The Screen de la ECAM, por ejemplo, pues ahora han hecho bastantes posts contando cómo Anne, la película española que ganó el Oscar a Mejor Guión, fue desarrollada en ese laboratorio. Con lo cual, bueno, y FilmMaker Hub también, obviamente, pues todo este tipo de plataformas que ayudan a desarrollar a los guiones, ¿no? Pues obviamente publicitan mucho sus éxitos. Porque bueno, es la típica pregunta, ¿no? Yo la he visto mil veces en Facebook. ¿Qué pasa con esto de FilmMaker Hub y tal? ¿Realmente sirve de algo subirlo ahí? Bueno, pues por eso obviamente ellos los éxitos que tienen y que consiguen los publicitan pues como tiene que ser. Gracias, Diego, por tus preguntas. Y nos vamos con una de Raúl que dice: hola, David, muchas gracias por tus podcasts, la verdad me ayudan un huevo. Un huevo y lo escribe con G. Tengo un proyecto de serie entre manos y cuando tenga la Biblia terminada te contrataré una mentoría seguro. Bueno, cuando quieras, aquí estamos. Ahí va mi duda. Estoy escribiendo una historia sobre un personaje famoso. ¿Puedo o no? ¿Hasta dónde puedo inventar? ¿Qué tengo que hacer para que después no haya problemas? Muchas gracias, bro. Nos vemos.
Bueno, Raúl, aquí esta pregunta también es otro clásico que nos hacemos todos, ¿no? Y esto va a depender mucho de la situación, no hay una verdad única y cada caso hay que estudiarlo de forma diferente. Y estas dudas se producen porque hay una especie como de choque entre ciertos derechos, ¿no? Que la Constitución en España y en otro tipo de constituciones, pues defiende. Es decir, que por un lado existe el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la libertad de opinión, el derecho a la libertad de creación, es decir, que nosotros podamos crear, inventar nuestras propias historias, crear nuestros propios personajes, expresarnos públicamente, y ese es un derecho que existe y que está reflejado en las constituciones. Y por otro lado está el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen. Este es otro de los derechos fundamentales. ¿Y qué pasa? Que hay veces que chocan y ahí es donde puede haber problemas. Porque el derecho a la intimidad, al honor y a la propia imagen ponen sus límites, ¿no? ¿Hay derechos de libertad de expresión? Sí, lo hay, pero hay límites. Hay límites que sobre todo es cuando chocan con este tipo de derechos, ¿no? Y claro, al final, pues si tú lo haces y te denuncian, puedes llegar a un juicio a dilucidar si el límite está para un lado o para otro. Y hay ejemplos para todos los casos. Pero bueno, primero os voy a aclarar un poquito más cuáles son estos derechos. El derecho a la intimidad, bueno, como propio su nombre indica, bueno, pues todos los seres humanos tenemos derecho a tener una intimidad y que no se haga pública. ¿Qué quiere decir eso? Pues que si yo estoy en mi casa, pues alguien no me puede por la ventana grabar en vídeo y luego esto publicarlo y meterlo dentro de una película. ¿No? O que me grabe a escondidas con el audio y luego esa voz la pongo dentro de una película, pues porque yo tengo mi propia intimidad y tengo derecho a ella. O sea, eso no se puede hacer, ¿no? También existe el derecho al honor, ¿no? Que alguien te insulte a ti como persona, ¿eh? Estamos hablando de a ti como persona. Que alguien te insulte, que alguien te vilipendie, que cuenten mentiras de él. Bueno, pues tú vas a tener cierto derecho al honor y si alguien pues lo incumple, tú vas a poder denunciar, ¿no? Y también tenemos el derecho a la propia imagen. Es decir, yo estoy y tú no me puedes grabar a mí sin mi permiso y meter eso en una película, ¿no? Pero bueno, hay algunas excepciones, vamos a verlas. Lo importante que nos quede claro es que sin consentimiento no podemos usar la imagen de una persona, ¿no? Por eso siempre que se hace una película, pues son extras que rellenan un contrato, son actores, ¿no? O si, por ejemplo, lo típico de que cuando grabas algo en la calle para un programa de televisión, pues se piden los derechos, se piden... Porque no puedes grabar, no puedes usar la imagen de una persona si no te ha dado sus derechos. Tampoco puedes usar la voz, ¿no? Tú no puedes de repente grabar el audio de alguien que esté hablando en el autobús con alguien en su intimidad, tú lo grabas a escondidas y luego tú eso lo pones en tu película. ¿No? Pues no, él tiene derecho a su propia voz, ¿no? Y que eso no se haga sin su permiso. También existen los derechos a los escritos íntimos, pues como las cartas, los diarios, los mails. Tú no puedes, si alguien escribe, tu hermana escribe un diario, tú no le puedes robar ese diario y luego hacer una película contar ese diario. O sea, bueno, puedes hacerlo, pero tu hermana, si se lleva mal contigo, te podría denunciar por contar su intimidad de un diario, ¿no? O una carta que te ha enviado a ti. Pues no, o sea, esa carta, si yo te envío una carta y luego tú de repente esa forma parte de tu intimidad, lo que tú me has contado, ¿no? Con lo cual nadie puede quitar esa carta que alguien me ha enviado y hacerla pública sin mi permiso. También, sin consentimiento no se puede divulgar hechos que afecten a la intimidad familiar o personal, ¿no? Empezar a contar algo estamos hablando de la intimidad, ¿no? De los hechos que no son públicos. ¿No? Que a mí alguien me cuente algo de la intimidad de una familia y yo todo eso lo haga público, algo que no ha sido nunca público y que esas personas nunca lo han hecho público. Ni tampoco, pues eso, hacer juicios de valor con expresiones que lesionen la dignidad de otro. Es decir, no puedes insultar, no puedes salir y ponerte a insultar a personas que existan, estamos hablando. ¿No? Porque claro, esa es una de las variantes. Estamos hablando de personas reales. Tú puedes hacer todo esto si le cambias los nombres y la gente no sabe qué persona es. Entonces sí, esto lo veremos ahora. Porque esos son... claro, lo que te he dicho son los principios generales, ¿no? Sin consentimiento no se puede hacer esto. Hay algunas excepciones que te dicen que, por ejemplo, no es intromisión ilegítima la utilización de la imagen de un cargo público o de notoriedad cuando se capte durante un acto público o en lugares abiertos al público.
Es decir, si alguien está haciendo un meeting, tú lo puedes grabar y eso sí lo puedes utilizar dentro de una película. O, por ejemplo, la caricatura de estos políticos, de estas personas, si alguien es famoso, si alguien es público, se le puede hacer una caricatura, pues según pues, el uso normal de las caricaturas, y se puede hacer. No hace falta pedirle permiso a alguien para hacer una caricatura de él, ¿no? Si no, imaginaos el jueves si tuviera que pedir un permiso a cada personaje caricaturizado, ¿no? Eso entraría dentro de que hay el derecho de expresión, bueno, pues te deja hacerlo, ¿no? Luego también hay excepciones si tú utilizas un suceso público, ¿no? Una manifestación, en un equipo los espectadores de un partido de fútbol, o sea, si es un hecho público y la imagen de esa persona aparece pues ahí, accesoria, que no es importante, tú podrías utilizarlo, porque tú estás ahí como grabando lo que sería todo, ¿no? Esto obviamente hay que tener cuidado, no puedes de repente pues hacer planos cortos de la gente y eso utilizarlo por ahí, porque entonces ahí ya cobra relevancia la persona. O sea, tiene que ser algo accesorio, simplemente pues alguien que está ahí en esa manifestación, alguien que está ahí, pues eso, viendo el espectáculo de toros o lo que sea. Luego, bueno, pues también hay que tener mucho cuidado pues con los menores, ¿no? Hace falta obviamente una autorización de los tutores, de los tutores del menor. Y luego aclarar también que el derecho de la imagen, es decir, tanto la física como la voz, no opera si el sujeto no es reconocible. Es decir, si tú cuentas un acto de alguien, pero lo estás descontextualizando y no es reconocible, no hay delito. Es decir, a mí alguien me puede contar una historia y yo lo cuento en un personaje de ficción o lo meto en un diálogo y tal, y ahí no pasa nada, porque no es reconocible. Esa persona lo va a reconocer, pero tú, como lo has puesto de otra persona, bueno, pues al no ser reconocible no hay delito, ¿no? Si tú pones imágenes de gente y de repente distorsionas la imagen, pues ahí no habría delito si no se sabe qué persona es, con lo cual esa opción siempre la tenemos, que es cambiar el nombre del personaje, cambiarlo y hacerlo que no sea reconocible. Si luego alguien, pues hombre, pero tienes que intentar hacerlo no obvio, ¿no? Si tú, claro, bueno, pues si el cambio a lo mejor es mínimo, ¿no? Y es todo muy alusivo y queda claro que es esa persona, no, pero si tú lo cambias puedes utilizar lo que quieras, porque lo has descontextualizado. Y luego, bueno, hay que tener cuidado porque estos derechos de la persona no prescriben, ¿no? Muere una persona y de repente pues el hijo te puede denunciar por algo que has hecho sobre los padres o por imágenes de los padres, ¿no? Creo que son 80 años donde de repente pues se puede, incluso el fiscal puede actuar, o sea que como que mejor no meterse en ese lío, no decir nada, este como ya ha muerto no se va a defender. Y luego también otro detalle importante es que las resoluciones judiciales es algo público y se pueden utilizar. No sé si conocéis, por ejemplo, la obra de teatro y que luego se hizo película que se llama B, que es toda la obra hecha con las resoluciones de Bárcenas. Bárcenas, que bueno, es, en los que no sois españoles, él es tesorero del Partido Popular, que bueno, ahí se cobraron comisiones, que les daban luego a los políticos, por obras, bueno, el típico trapicheo, y claro, como luego se le ha hecho un juicio y esas resoluciones son públicas, pues tú puedes hacer perfectamente una obra de teatro, una película basada en esas resoluciones. No te hace falta que él te dé permiso, porque es algo público. Al ir a un juicio se convierte en algo público. De todo esto también vamos a hablar en el curso de contrato de guión. Bueno, y con estos últimos consejos finalizamos el podcast de hoy. Espero que os haya sido útil, ¿no? Que yo creo que ha tenido mucha chicha. Y si pensáis también que le puede ser útil a alguien, pues nada, contadle que lo puede escuchar en iTunes, en iVoox, en YouTube, en Spotify. Muchas gracias a los que os suscribís a los cursos de guión o contratáis las consultorías y mentorías porque ayudáis a que el podcast se mantenga. Estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!